Queridos hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Es una gran bendición, como siempre, poder compartir con ustedes la palabra del Señor y en esta época ya llegando a fin del año 2020 y en el umbral del año 2021, por la gracia de nuestro Señor. Justamente quería compartir algo con ustedes acerca de ese viaje al futuro, ese viaje a lo desconocido. Pero por supuesto nosotros dando ese paso de fe, tomados de la mano del Señor. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Génesis, capítulo 28, algo sobre la vida de Jacob. Génesis 28, versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es un pasaje realmente muy hermoso, pero vamos a ver en general de qué se trata todo esto, ¿verdad? Como dijimos al principio, se trata de un viaje al futuro. Jacob tenía en su corazón, en su mente, tenía proyectos, tenía deseos que él deseaba que se concretaran, que se cumplieran, pero para eso tenía que dar un paso de fe. Y él tenía que hacer un viaje muy largo para eso. El proyecto de Jacob era formar una familia y para buscar a su futura esposa tenía que hacer un viaje aproximado de 800 kilómetros, o sea, 1600 ida y vuelta aproximadamente. O sea que había que tener valentía y disposición para eso. Y nosotros cuando miramos al futuro no sabemos qué va a acontecer, pero tenemos planes, tenemos proyectos y eso los ponemos en la presencia del Señor, para que Él haga conforme a su voluntad. Y vamos a ver algunos puntos en este pasaje. Yo, hermano, voy a compartir con ustedes estos puntos y me encantaría que usted lo leyera en su casa también. Jacob sale de su casa en busca de concretar estos desafíos, estos proyectos, estos anhelos que tenía en su corazón. Y su padre y su madre, especialmente su padre en el capítulo 28, versículo 3 dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y es importante siempre tener la seguridad de la aprobación de Dios, de la bendición de Dios para nuestra vida, para todo lo que hagamos. Siempre Dios presente en absolutamente todo, todos los detalles. No importa cuán grande o cuán pequeño sea aquel desafío, aquel proyecto, todas las cosas tenemos que ponernos en la presencia del Señor para que el Señor dé el sello de aprobación. Y lo primero que voy a compartir con ustedes, el primer punto que voy a compartir es justamente que Jacob, disculpen que tengo que usar los lentes para ver esta letra tan chiquita que yo puse, Jacob está decidido a obedecer el principio de separación. O sea, es importante esto en nuestra vida. Al proyectarnos al futuro, el querer hacer la voluntad de Dios, querer agradar a Dios, siempre tenemos que pensar, ¿verdad? Estar dispuestos a poner en nuestra vida el principio de separación. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, alumbrar como luminares en el mundo, como dice la palabra del Señor. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando su padre Isaac le da la bendición y lo pone en las manos del Dios omnipotente, todopoderoso, el Dios que tiene la capacidad y la autoridad para hacer todas las cosas, le dice a Jacob que él busque de entre de su parentela. Por eso tiene que hacer este viaje tan largo, tan extenuante. ¿Saben cuánto tiempo le llevó a Jacob estar allá, trabajar 14 años para su suegro y después 6 años más, 20 años más y después regresó? Eso lo puede ver en los capítulos posteriores. Pero lo importante es esto, ¿verdad? Como aquí se le dice a Jacob, y envió Isaac a Jacob, el cual fue de Padán Aram a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y Esaú. Y justamente ellos le dicen, no tomes mujeres extranjeras.
no tomes mujeres extranjeras. Qué importante es mantener ese principio, porque muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no podemos tener un corazón dividido, no podemos servir a dos señores, no podemos hacer como la exhortación que Elías le daba al pueblo, ¿se acuerdan? Que estaban saltando como los pajaritos de una rama hacia otra. No podemos servir a dos señores. Tenemos que tener una fe consistente delante del Señor. Y esto es un principio fundamental que tenemos que tener muy en cuenta. Y ¿saben qué? A veces nosotros no nos damos cuenta el impacto que tienen nuestra vida, si es una vida de obediencia, una vida de fe delante de Dios. Pero justamente cuando Jacob toma esta decisión, Esaú, su hermano, que estaban, ustedes se acuerdan, distanciado de él, dice la palabra del Señor, y vio Esaú como Isaac había obedecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo y le había mandado diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. O sea, su hermano estaba viendo y estaba escuchando. Y nuestro testimonio tiene que ser así de poderoso. No tenemos que avergonzarnos de nuestra fe. Y no solamente yugo desigual para formar una pareja, para formar una familia, sino en muchísimos aspectos de la vida, en los negocios y en muchas cosas más. Tenemos que tener cuidado de no hacer alianzas, de no hacer sociedades con aquellos que no tienen al Señor, no tienen la fe de Cristo, no son hermanos en la fe. Otra cosa interesante que podemos ver en la vida de Jacob, proyectándose al futuro, es que él se encuentra justo, exactamente, dentro de la voluntad de Dios. Y justamente dice la palabra en el versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y ese era el punto de la voluntad de Dios. Él salió hacia un punto determinado, específico, y estaba caminando en la voluntad de Dios. Y en ese punto de la voluntad de Dios es cuando Dios nos bendice, es cuando tenemos verdadera comunión con el Señor, cuando estamos delante de su presencia, cuando podemos ser guiados por el Espíritu Santo, cuando tenemos la guía, la bendición de su palabra, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, qué bueno es estar en el centro de la voluntad de Dios. Recuerden que yo mencioné, Jacob hizo 800 kilómetros y después tuvo que hacer 800 kilómetros de vuelta. Y en ese punto él también paró para hacer un altar y para agradecer al Señor. Qué bueno es estar siempre dentro de la voluntad de Dios. Él no hizo el trabajo por la mitad. Él estaba dispuesto a completar toda la jornada, todo el trabajo que tenía por delante. Y justamente, hermanos, si nosotros queremos bendición, justamente primero el esfuerzo, primero el trabajo, primero la dedicación a Dios, y nos vamos a encontrar con las bendiciones. Siempre digo, ¿verdad?, que solamente en el diccionario la palabra éxito está antes de la palabra trabajo. Así que, en primer lugar, vemos, como mencioné, que Jacob estaba dispuesto a obedecer el principio de separación. En segundo lugar, él está en el punto exacto de la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, justamente en ese punto exacto de la voluntad de Dios, él está preparado para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Qué bueno es ser sensibles a la palabra de Dios. Y aquí, en el capítulo 28, 11, dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. ¿Se acuerdan aquel sueño que tiene Jacob de la escalera? Y allí Dios le habla. Allí Dios le habla a través de aquel sueño en aquella época, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Cuando Dios habla en la soledad a nuestro corazón. Qué bueno que en los momentos que estamos a solas con Dios podemos reflexionar, podemos examinarnos. La palabra de Dios llega a nuestros oídos
la palabra de Dios llega a nuestros corazones, el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, va a compungir nuestros corazones, va a traer a la superficie quizás pecados y cosas que no hemos confesado, quizás seguramente cosas que tenemos que cambiar, que mejorar en nuestra vida. Y justamente vemos allí cómo Dios le habló en el versículo 12, ¿verdad? Los ángeles subían y bajaban en la escalera, y dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. A ti te daré la tierra y la descendencia. Tremenda promesa de la palabra del Señor. Qué aliento, qué ánimo para él, pero antes de lograr todo eso él tenía que tener su familia, no podía quedarse en la mitad del camino, no podía dejar el trabajo por la mitad. También Dios justamente le hace esa promesa tan interesante, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y justamente, hermanos, qué precioso, ¿no? Que Dios piense en nuestro presente y también en nuestra posteridad, en nuestro futuro. ¿Qué le aseguró Dios? ¿Qué le aseguró Dios a Jacob? El versículo que leímos al principio. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios es fiel, Dios promete y cumple su palabra. Así que Dios iba a trabajar mucho con Jacob, ¿verdad? Con su carácter, con su vida, iba a pulirlo como al oro, iba a pasar por muchas dificultades, pero iba a ser de él un hombre provechoso. Justamente ustedes recuerdan que Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Qué precioso, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo en la vida de este hombre. Bueno, y queridos, por último, por el día de hoy, Jacob está afectado por la presencia y el trato de Dios con él. O sea, cuando Dios trata con nuestra vida, cuando Dios nos habla a través de un mensaje, cuando Dios nos exhorta, cuando suceden cosas a nuestra vida que sabemos que han sido contestación a la oración, quizás no porque seamos perfectos ni fieles como quisiéramos y Dios quisiera, sino por la misericordia de Dios, hay cosas que tienen que impactar nuestra vida. No podemos ser indiferentes al trato de Dios y tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar. Las cosas que están ocurriendo hoy en día son cosas que tienen que hacernos reaccionar, examinarnos, si estamos en fe, como dice el apóstol Pablo, si estamos andando realmente fieles al Señor, si estamos haciendo su voluntad, si estamos proyectando cosas para el futuro que queremos que sean la voluntad de Dios y glorifiquen a Dios, o son simplemente ideas y caprichos que tenemos en nuestro corazón. Bueno, Jacob se estaba proyectando firmemente hacia el futuro, pero Dios estaba tratando también con su vida y con su corazón. Entonces, cuando Dios le habla, cuando Dios le da estas promesas, Él no permanece indiferente, sino todo lo contrario. Él es afectado por el trato de Dios con él. Y queridos, realmente Dios mueva nuestros corazones. Si no ha sido durante este año y a través de las dificultades, bueno, Dios nos permita que en estos días que quedan de este año, el año que viene, si Dios permite, seamos sensibles al trato de Dios, seamos sensibles al trato de su palabra, al trato del Espíritu Santo. Que cada cosa que ocurra en nuestra vida nosotros lo tomemos para bien, para provecho, para crecimiento, para conocimiento más profundo del Señor. Y justamente Él percibe claramente la presencia de Dios. Dice el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No solamente percibe claramente la presencia de Dios, sino que también confiesa su ignorancia. Yo no lo sabía. Y hermanos queridos, ¿cuánto de esto debemos de confesar y reconocer? Dios es santo y cada cosa que Él hace en nuestra vida es para mostrarnos su propósito, su buena voluntad para con nosotros, su misericordia,
muchas veces tratándonos como un Padre paciente, amoroso, para que nos volvamos a Él dócilmente, y tenemos que ser afectados y dejar que el Espíritu de Dios realmente ablande esa piedra dura muchas veces de nuestro corazón, y tenemos que ser honestos de confesar nuestra indiferencia muchas veces ante el trato de Dios y la presencia de Dios en el lugar donde nosotros estemos, como decía el salmista en el Salmo 139, ¿dónde huiré de tu presencia? Y él lo declara, yo no lo sabía. Y queridos, muchas veces no percibimos, no entendemos que Dios es soberano, que Dios está absolutamente en todas partes. Estamos bajo el ojo santo de Dios, bajo la sombra de su trono permanentemente. Pero muchas veces tenemos que decir como Jacob, no lo entendía, no lo sabía. Bueno, tenemos que percibir la presencia de Dios en todas las cosas para tener temor reverente del Señor. Así que Jacob lo que hace es dedicar ese lugar, lo dedica, dice la palabra, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, dedicó aquel lugar. Y querido, nosotros tenemos que tener ciertos mojones en la vida, ciertos acontecimientos, ciertas cosas que van ocurriendo en nuestra vida. Tenemos que tenerlos presentes, tenemos que ver, no para vivir del pasado, pero ver cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha manifestado su poder, su misericordia. Y en el presente que vivimos y extendiéndonos hacia el futuro, como decía Pablo, extendiéndonos a la meta, siempre tener presente que este Dios que tenemos aquí en el presente es el mismo Dios del pasado. Dios es fiel, Dios no cambia, Dios es inmutable, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Así que tenemos que como que marcar esas cosas en nuestra vida, que queden grabados en nuestros pensamientos, esas experiencias con Dios, para que nos ayuden como una catapulta a marchar hacia el presente que tenemos por la gracia de Dios y hacia el futuro, confiando, como dice acá, el Dios de Isaac o el Dios de Abraham, ¿verdad? Es el mismo Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente que está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también hace otra cosa acá. Él cambia el nombre, dice la palabra, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Y querido, tengamos conciencia que este templo es casa de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Para que se haga allí la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Un lugar para santificar a Dios, para alabar a Dios, para darle gloria al Señor. Por eso, como dijimos al principio, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es importante eso, ¿no? Tenerlo muy en cuenta. Tercer lugar, él dedica su vida a Dios. Miren lo que dice acá. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y qué precioso es cómo él dedica su vida. Dedica el lugar, le cambia de nombre, casa de Dios, dedica su vida, hizo voto delante de Dios, hizo un pacto delante de Dios, y dijo, en este viaje en que voy, y querido, en este viaje que vamos, rumbo al 2021, si Dios permite, vos no quisieras que Dios estuviera contigo, no anhelaríamos que Dios estuviera con nosotros, como aquellos discípulos de Emaús. El Señor caminaba con ellos, pero ellos no sabían que el Señor iba con ellos. Qué triste, ¿verdad? A veces no reconocer que Dios es el que está a nuestro lado permanentemente. No podemos tener ese
complejo de inferioridad que tiene la gente. No podemos vivir en ese estado de angustia que vive la gente. No podemos dejar derrotarnos emocionalmente ni espiritualmente, porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y justamente Él no le pide ni riquezas, aunque las tuvo, pero el pan necesario, como dice la Escritura, ¿verdad? Y como dice la palabra, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese anhelo de agradar a Dios, ese anhelo de consagrar, de dedicar la vida a Dios. ¿Y sabes qué otra cosa hizo Jacob? Dedicó el lugar, dedicó su vida y dedicó sus cosas, sus bienes, sus cosas, las cosas que tenemos, de las cuales somos administradores, mayordomos, todos los dones espirituales, los talentos naturales, las facultades que Dios nos ha dado, la vida, el tiempo, todo lo que nosotros solemos decir que tenemos, pero que es de Dios, también los dedicó al Señor. Porque por algo Él es el Señor de todas las cosas. Y dice acá, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y yo lo digo en forma general, dedicó todas sus cosas al Señor. Y sabes, lo dice, y es un principio en la Escritura, cuando Pablo habla en 2 Corintios 8 y 9 acerca de las ofrendas generosas. Nadie puede ser tan generoso, ni dar con liberalidad, ni dar con amor, si primero no se ha entregado a Dios, si primero no ha entregado su vida a Dios. Todo lo que es y todo lo que tiene. Eso es el principio que enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros. Ese es el principio. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor que merece honra y gloria. Así que como Jacob en este viaje hacia el futuro, queridos, podemos decir, como dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerde, Jacob está decidido a seguir la regla, a cumplir el principio de separación. Él era luz en medio de las tinieblas, tenía que seguir brillando. Él está en el punto exacto de la voluntad de Dios. Por eso Dios le va a guiar, por eso Dios le va a bendecir, por eso Dios le va a proveer, le va a proteger. Él está preparado para recibir su palabra, porque Él está haciendo la obra de Dios. No está queriendo dejar las cosas por la mitad, sino que está queriendo llegar al objetivo, a la meta. Y Dios le habló, y Dios le dio una promesa, y Dios le aseguró cosas, su protección, su bendición. Y él está afectado por la presencia y el trato de Dios que Dios tuvo con él. Quiera Dios que en el transcurso de nuestro caminar, de esa proyección que tenemos hacia el futuro, puedan ocurrir estas cosas que también le ocurrieron a Jacob. Podamos aplicar estas enseñanzas que nos dejó Jacob a nuestra vida. Queremos bendiciones, pero tenemos que hacer la tarea. Haciendo la tarea nos vamos a encontrar con las bendiciones, porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Y voy a repetir lo que dijo Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos, buen año 2021. Que Dios les bendiga mucho a usted, a su familia. Sigamos orando por aquellos que todavía no conocen al Señor. Sigamos cuidándonos, pero no perdamos la esperanza, no perdamos la alegría, no perdamos el gozo. No nos desanimemos, porque dice la Escritura que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Les amamos en el Señor. Que Dios les bendiga mucho y muchas gracias. Bendiciones.